Muy buenos días, chicos. ¿Se me escuchan? ¿Me confirman, por favor? Hola, hola, hola. Bueno, Sí, se escucha. Ya, perfecto, gracias. Bien, vamos a dar inicio entonces a esta ayudantía. Déjenme comprobar si está grabando el audio. A ver, ahora sí. Escúchanos, a ver. Ya, ahora sí. Bien, vamos a iniciar entonces con esta ayudantía. Vamos a realizar el siguiente ejercicio que nos dice determinar las reacciones en los apoyos y los diagramas de esfuerzos internos. Como podrán darse cuenta, es un portiquito que a primera vista podemos darnos cuenta que es abierto porque no tiene ninguna figura cerrada o ningún cajón en nuestra estructura. Pero de todas formas, vamos paso por paso. Bien, nos da entonces el ejercicio, siempre nos va a pedir calcular las reacciones en los apoyos y diagramar los esfuerzos internos. Puede ser que nos pida diagramar los tres esfuerzos internos, momentos flectores, cortantes y normales. Normalmente pide los tres, pero el anterior semestre solo pidió uno, así que a ver qué les pide este semestre. De todas formas, vamos a hacerle en esta clase los tres diagramas a esta estructura. Y si se dan cuenta, nos da las secciones de la estructura y si se pueden dar cuenta son dos secciones, ¿no? Una sección de 20 por 60 y otra sección de 20 por 80. En la barra 1 y la barra 2 tenemos la sección de 20 por 60 y en la barra 3 tenemos la sección de 20 por 80. ¿Dónde va a influir esto a nosotros? Al momento de aplicar nuestra ecuación de compatibilidad de las deformaciones, si se daban cuenta, nosotros lo multiplicábamos por la rigidez cuando todas las barras tenían la misma rigidez. Esa era una simplificación que hacíamos que si bien nos hacía que nos den resultados un poco más alejados de los reales con una variación, con una ligera variación, era una simplificación que nos ayudaba a hacer el ejercicio mucho más rápido. Pero ahora vamos a ver que no vamos a poder realizar esta simplificación. Vamos a tener que aplicar, así como la tenemos acá, a la ecuación de compatibilidad. Bien, aquí les puse un desarrollo de los pasos que vamos a realizar. Como verán, siempre el primer paso es el cálculo del grado hiperestático total. En base a eso nosotros definimos cuántas incógnitas tenemos y de qué tipo son estas incógnitas, si son externas, si son internas. Luego de eso hacemos un planteamiento de una estructura isostática equivalente, que viene a ser, una vez identificadas las incógnitas, colocar estructuras virtuales con cargas virtuales y multiplicarles luego el valor real de esa incógnita que queremos hallar. Este segundo paso va a depender del número de incógnitas que tengamos, ¿no? Siempre vamos a tener una estructura con el cargamento real a la que llamaremos E sub 0 y luego van a venir las otras estructuras virtuales que le vamos a multiplicar la incógnita que queremos hallar, ¿no? Por ejemplo, en este ejercicio vamos a tener solo una incógnita, ya les adelanto, y por tanto vamos a tener solo una estructura virtual, una E sub 1. Si tuviéramos dos incógnitas, esta ecuación aumentaría, ¿no? Le añadiríamos una estructura más llamada E sub 2 y le multiplicaríamos la incógnita de esa estructura X2. Que en un principio, si se dan cuenta, X1, X2 y así sucesivamente van a ser nuestras incógnitas. Luego de plantear la estructura isostática equivalente y aplicar el principio de superposición de efectos con esta fórmula, vamos a hacer el análisis de cada una de esas estructuras, de la estructura E sub 0, E sub 1 y todas las demás que tengamos. Y como sabrán del primer parcial, el análisis nos conlleva a calcular las reacciones y los esfuerzos internos a cada una de esas estructuras. Vamos a hacernos por simple orden, para llevar un orden. Después de analizar las estructuras, nos vamos a hacer una tabla de resumen de esfuerzos. Vamos a resumir ahí las ecuaciones de esfuerzos internos que nos interesa con las reacciones de cada una de las estructuras. Si quieren ese paso, se lo saltan, lo resaltan ahí al momento de hacer los análisis, lo resaltan biencito para copiarlos directo, ¿no? Pero
por el tema de que estamos en la ayudantía y queremos hacerlo lo más desarrollado posible, vamos a hacer este paso de la mejor manera, ¿no? Trayendo todo. Luego de eso vamos a aplicar la ecuación de compatibilidad de las deformaciones. Cuando tenemos estructuras hiperestáticas, siempre nos vamos a apoyar de ecuaciones de compatibilidad para resolver lo que queramos, desplazamiento, reacciones o esfuerzos internos. Y en este caso, para este método de las flexibilidades, esta es la ecuación de compatibilidad que nos relaciona los desplazamientos tanto de la estructura E sub 0 como de la estructura E sub 1 y las ecuaciones de esfuerzos que nos producen estos desplazamientos. Eso es lo que nos relaciona a esta ecuación de compatibilidad. Y un detalle importante de estas ecuaciones de compatibilidad es que también depende del número de incógnitas que tengamos. Si tenemos una incógnita, es tal cual como la vemos acá. Si tenemos dos incógnitas, ya lo vieron, aumenta aquí una sumatoria más. Antes del 0 le hacemos una sumatoria de desplazamiento de la estructura 1, del desplazamiento 1 de la estructura 2, multiplicado por x2, y recién lo igualábamos a 0. Y aparecía otra ecuación más aquí abajo del desplazamiento 2. Desplazamiento 2 en la estructura sub 0, desplazamiento 1 en la estructura sub 1 por x1, más desplazamiento 2, este también es 2 acá, desplazamiento 2 de la estructura de sub 2 por la incógnita x2. Así va aumentando nuestra ecuación de compatibilidad según la cantidad de incógnitas que teníamos. Por último, vamos a calcularle entonces lo que nos pide recién el enunciado, ¿no? Las reacciones y los diagramas de esfuerzos internos. Suele ser un proceso largo todo esto y por ello el ingeniero solo nos da pórticos simples, pequeños. Este pórtico, por ejemplo, está compuesto por 3 barras. Si bien ya es poquito, igual el proceso de desarrollo es largo. Por tal motivo, yo les sugiero que en estos parciales, el segundo parcial y el examen final, ustedes, si tienen un voladizo, lo simplifican. ¿Ok? De buenas a primeras, aquí nosotros podemos ver que la barra 1 es un voladizo. Por tanto, nos conviene simplificar este voladizo, cortar antes de llegar al nudo 2 y analizar los esfuerzos que le transmite esa barra a la barra número 2, o mejor dicho, al nudo número 2. Bien, eso hacemos entonces como primer paso antes de entrar a todo el desarrollo completo. Vamos a hacer la simplificación de la estructura. Y la simplificación de la estructura va a ser la siguiente. Aislamos, como les dije, la barra 1, cortamos. Vemos cuánto es la longitud real de esa barra 1. Podemos observar que son de 3 metros. Bien, lo anotamos. Colocamos la carga distribuida y analizamos qué esfuerzos le transmite. En este corte que hicimos lo vamos a representar con un apoyo empotrado, como ya saben, y la carga distribuida, ¿qué nos va a generar? Nos va a generar una reacción vertical y una reacción de momento. Esta carga uniformemente distribuida, su resultante está por acá y nos genera un momento con respecto a este nudo donde hicimos el corte en sentido antihorario. Por tanto, para contrarrestar eso, nosotros necesitamos una reacción en sentido horario. ¿Bien? Belleza. Ahora los valores. Para la reacción vertical, simplemente va a ser hallarle el área de ese rectángulo, de la carga distribuida, que vendría a ser 60 multiplicado por 3 metros. En total, 180 kilonewtons. Y para la reacción de momento, tenemos que hallarle esa resultante, que es el área del rectángulo ese, multiplicado por el brazo de palanca de su resultante al corte que hicimos, que para cargas uniformemente distribuidas, o sea, rectangulares, es la mitad de su base. Y su base es 3 metros. Si ponemos la mitad es 1.5. Entonces a la resultante le multiplicamos 1.5 y obtenemos su valor. Sería 270 kilonewton por metro. Ya tenemos los esfuerzos que le transmite la barra 1 al nudo número 2. Vamos a pasarlos. Pero ¿cómo vamos a pasar estos esfuerzos? Aquí, con color azul, están en formato de reacciones y tenemos que pasarlos por la tercera ley de Newton en formato de acciones. Entonces, vamos a nuestra estructura simplificada. Aquí tenemos la estructura simplificada y como se dan cuenta, le cambio el sentido. Aquí enfoquemos los dos. Ahí está. Aquí está nuestra barra, el voladizo, mejor dicho. Y para pasarlos al otro lado, al nudo 2, le cambiamos el sentido.
O sea, esa carga de 180 kilonewtons que iba hacia arriba, ahora va a ir hacia abajo, y la reacción de momento que iba en sentido horario, ahora va a ir en sentido antihorario. ¿Bien? Y ahora enfoquémonos a trabajar con esta estructura simplificada. ¿Bien? A esta estructura simplificada, nosotros le vamos a calcular el grado hiperestático externo y el grado hiperestático interno. Hagamos ese procedimiento entonces. Vamos a cambiar de lápiz. Bien. Cálculo del grado hiperestático total. Primer paso en sí, ¿no ven? Grado hiperestático externo, sabemos que es igual a una formulita que nos dice que el número de reacciones en los apoyos se le va a restar el número de ecuaciones de la estática. Ahora bien, esta es la fórmula que utiliza el ingeniero. Yo le añadí aquí algo más para que sea más entendible, que era el efecto de las articulaciones. Cuando teníamos articulaciones aparecían algo especial que llamábamos ecuaciones adicionales de la estática. Eso tiene que sumarse al número de ecuaciones de la estática, que siempre va a ser un número constante, no va a ser igual a 3. Pero ojo, las ecuaciones adicionales solo se añaden o solo aparecen cuando tenemos articulaciones en nuestra estructura. Como se podrán dar cuenta, en esta estructura simplificada y en la estructura real no teníamos articulaciones. Por tanto, podemos ya decir que no va a afectar aquí o que las ecuaciones adicionales van a ser igual a 0. Bien, ahora para el grado hiperestático interno teníamos, bueno, no teníamos una fórmula en sí, solo identificábamos si nuestra estructura tenía o no cajones o figuras cerradas. En este caso, se puede notar a simple vista que nuestra estructura no tiene cajones, no está cerrada. Para que esté cerrada, digamos, tendría que existir una barra acá, por ejemplo, que cierre aquí con el nudo 4. Sí, 2 barras y toda esta parte de adentro sería un cajón. Pero no está pasando eso, ¿no? Nuestra estructura está abierta. Por tanto, cuando tenemos una estructura abierta, de buenas a primeras podemos decir que el grado hiperestático interno es igual a 0. Esto por teoría, ¿no? Lo vimos en la clase teórica. Ahora sí, volvamos al grado hiperestático externo. Apliquemos la fórmula. Número de reacciones en los apoyos. ¿Cuántas reacciones tenemos en los apoyos? Vamos a anotar aquí con un lapicito más grueso las reacciones en los apoyos. Tenemos primero en el nudo 2 un apoyo móvil. Vamos a tener una reacción vertical. Tenemos después en el nudo 4 un apoyo empotrado. Los apoyos empotrados se caracterizan por tener 3 reacciones, una vertical, una horizontal en este caso, y una reacción de momento. Vertical en el nudo 4, horizontal en el nudo 4, y una reacción de momento en el nudo 4. Y aquí me faltó ponerle vertical en el nudo 2. Bien. Ahora, aplicando la fórmula del grado hiperestático externo, ¿qué tenemos? Número de reacciones en los apoyos, en total serían 4, menos número de ecuaciones de la estática, que como no tenemos articulación en nuestra estructura, va a ser solo 3, ¿no? Recordemos, las ecuaciones de la estática son las siguientes. Sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0, sumatoria de fuerzas verticales igual a 0, y sumatoria de momentos en algún punto de la estructura. Bien. Nosotros nos apoyábamos de estas ecuaciones de la estática para calcularle sus reacciones. ¿Qué pasaba si las ecuaciones de la estática no eran suficientes para calcular las reacciones? Entonces nosotros tenemos un grado hiperestático, una reacción de masa en nuestra estructura, que no nos va a permitir a nosotros obtener las reacciones en los apoyos. Bien, entonces, si hacemos esta resta, nos va a quedar que el grado hiperestático externo va a ser igual a 1. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué quiere decir eso? Como mencionamos, que vamos a tener, por lo tanto, vamos a tener un X1. Grado hiperestático interno no nos aporta nada, así que aplicamos directamente la fórmula del grado hiperestático total. ¿Cuál va a ser el grado hiperestático total? Va a ser la suma entre el grado hiperestático externo más el grado hiperestático interno. El grado hiperestático externo es igual a 1 más el grado hiperestático interno, que es igual a 0. Si resolvemos esa suma, vamos a tener que el grado hiperestático total es igual a 1. Y podemos darnos cuenta por el desarrollo que hicimos que esa incógnita que está por demás es una incógnita externa, una reacción en alguno de los apoyos. ¿No? Bien, aquí colocamos, por lo tanto, estructura hiperestática
hiperestáticamente externa, vamos a ponerlo. Bien, porque la incógnita es en las reacciones, no es en los esfuerzos internos. Bien, ahora, una vez sabemos cuántas incógnitas tenemos que hallar nuestra estructura isostática equivalente, como les mencioné. Por tanto, vamos a seleccionar una de las reacciones de nuestra estructura para que esa sea la reacción que está por demás y asumamos un valor unitario a esa reacción. Bien, el orden que nos decía el ingeniero era que primero seleccionemos para nuestras incógnitas las reacciones de momento. Son las preferibles para seleccionar, siempre de primero. Si no, teníamos las verticales y luego las horizontales. Como aquí tenemos una reacción de momento en el nudo 4, escogemos esa como nuestra incógnita. Y aquí lo ven, ¿no? En la estructura de abajito, esta ya viene a ser nuestra estructura isostática equivalente, ¿no? Porque ya tiene nuestra incógnita que va a tener un valor unitario. O sea, 1 kilonewton por metro. Bien. Con esta estructura isostática equivalente, como les mencioné, es con la que vamos a trabajar y vamos a desglosar y le vamos a aplicar el principio de superposición de efectos. Pero antes de entrar a ese paso, que vendría a ser el segundo paso, vamos a observar que tenemos una barra inclinada, o sea, no le conocemos su longitud, y tampoco le conocemos su grado de inclinación, pero van a ser necesarios para que nosotros hagamos el desarrollo del ejercicio. Por tanto, hay un paso extra que tenemos que hacer, que es el cálculo, los cálculos adicionales. Por tanto, aquí en cálculos adicionales colocamos la barra que vamos a analizar, barra, en este caso, 3. ¿Qué le vamos a analizar a esta barra? Su longitud y su grado de inclinación. Empecemos con la longitud. Aplicamos Pitágoras para hallar su longitud, que vendría a ser el de hipotenusa, ¿no? La hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. Operando esto, nos va a dar que la longitud es de 5 metros. Bien. Ahora, el ángulo de inclinación. Podemos apoyarnos de tangente para hallar el ángulo de inclinación. Si se dan cuenta, aquí tenemos nuestro triangulito y este es el ángulo que queremos hallar. Tangente de alfa, ¿a qué va a ser igual? Al cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente, 3 metros. Despejando aquí alfa, vamos a tener tangente a la menos 1 de 4 dividido entre 3. Y esto nos daba 53,13 grados y listo. Ya teníamos ahora sí todos los datos necesarios para hacerle el análisis a nuestra estructura. Por tanto, pasemos a aplicarle el principio de superposición de efectos. Bien, aquí tenemos nuestra estructura isostática equivalente. Déjenme cambiar de lápiz para que se note. Ahí está, estructura isostática equivalente. Le aplicábamos el principio de superposición de efectos. Dejábamos entonces en una estructura E sub 0 todo el cargamento real de la estructura. Y las reacciones que nos iba a dar aquí eran reacciones sub 0. ¿Qué quiere decir sub 0? Que pertenecían a la estructura E sub 0. O sea, a ver. Que pertenecían a la estructura E sub 0. O sea, teníamos vertical en el nudo 2 de la estructura E sub 0, vertical en el nudo 4 de la estructura E sub 0 y horizontal en el nudo 4 de la estructura E sub 0. Así. Luego desglosábamos también en una estructura con cargamento virtual en nuestra incógnita, en nuestra reacción de masa. Poníamos a esta reacción un valor unitario y todas las reacciones que iba a tener esta estructura iban a pertenecer o iban a tener un subíndice 1, que nos decía que pertenecen a la estructura E sub 1. O sea, vertical en 2 de la estructura E sub 1, vertical en 4 de la estructura E sub 1 y horizontal en 4 de la estructura E sub 1. Luego, en el proceso, íbamos a multiplicarle a esta estructura con la carga virtual el valor real de esta reacción de momento en este caso. Pero por el momento es solo una incógnita, ¿ok? Analicemos entonces la estructura E sub 0 y luego la estructura E sub 1. Bien. Empecemos con la estructura E sub 0, que le tenemos que analizar a esta estructura, primero sus reacciones y luego las ecuaciones de esfuerzos internos. Empecemos con las reacciones. ¿Qué vamos a tener en las reacciones?
Vamos a dejar esto en 8. Bien. Si nosotros hacemos una sumatoria de momentos en este punto, en el nodo 4, vamos a tener que se anula esta y esta reacción. Y vamos a tener solo la incógnita de vertical en 2. Apliquemos eso entonces. Sumatoria de fuerzas, de momentos en el nodo 4 igual a 0. Todos los que vayan en sentido horario para mí van a ser los positivos. Aquí si pueden sacar su calculadora y me ayudan, va a ser buenísimo, ¿ya? Mientras yo planteo la sumatoria. ¿Qué vamos a tener en esta sumatoria? Primero, nuestra incógnita vertical en 2, que con respecto al nodo 4 va a girar en sentido horario, va a ser positivo, vertical en 2 sub 0, por su brazo de palanca hasta el nodo 2, al nodo 4, que vendría a ser una distancia de 9 metros. Luego, ¿qué tenemos? Este momento puntual de 270, que va en sentido antihorario, va a ser negativo, menos 270. Esta carga puntual es de 180 y es igual que nuestra incógnita vertical en 2, solo que esta va en sentido antihorario. Va a ser negativo, vale 180 y su brazo de palanca va a ser el mismo que la vertical en 2. Por último tenemos nuestra carga uniformemente distribuida. Esta carga uniformemente distribuida con respecto al nodo 4 va en sentido antihorario, por tanto va a ser negativo. Vale 60, la carga uniformemente distribuida, por su base, o sea, estamos sacando su resultante. Y luego el brazo de palanca de su resultante a el nodo 4, que como sabemos está a la mitad. La resultante está a la mitad de la carga uniformemente distribuida, o sea, aquí hay 3 metros y hay que sumarle otros 3 metros hasta el nodo 4. En total tendríamos 6, ¿no? Bien. Operando, ¿cuánto nos saldría la vertical en 2? A mí me sale 450 kilonewtons. Ese sería el valor de la vertical en 2. Ya tenemos la vertical en 2. Con una sumatoria de fuerzas verticales podemos hallar la vertical en 4. Entonces hagamos eso. Sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. Y todos los que vayan hacia arriba van a ser los positivos. ¿Qué vamos a tener en esta sumatoria? Primero la vertical en 2 que acabamos de hallar, va hacia arriba, va a ser positiva. Luego la carga puntual de 180 kilonewtons que va hacia abajo, va a ser negativa. Luego nuestra incógnita vertical en 4, que estamos asumiendo que va a ir hacia arriba. Y por último la carga uniformemente distribuida que va hacia abajo, va a ser negativa, igual a 60 por su base que son 6 metros. Despejando, ¿cuánto vamos a tener que vale la vertical en 4 de la estructura de sub 0? Veamos. Me sale que esto vale 90 kilonewtons. Bien. Pasemos entonces ahora a una sumatoria de fuerzas horizontales. Si aplicamos una sumatoria de fuerzas horizontales, ¿qué vamos a tener? Primero, no tenemos ningún cargamento o ninguna acción que vaya en dirección horizontal. Todas están yendo en dirección vertical o son momentos. Por tanto, si yo hago esta sumatoria de fuerzas horizontales, ¿qué voy a tener? Voy a tener solo mi incógnita. ¿Qué quiere decir eso? Que es igual a 0. Bien. Listo, ya le calculamos las reacciones a nuestra estructura. Ahora pasemos a analizar las ecuaciones de esfuerzos internos. ¿Qué esfuerzos internos son los que nos interesan en pórticos planos? Nos interesan los momentos flectores. ¿Por qué? Porque ellos son los esfuerzos principales que producen el desplazamiento de la estructura en sí. Bien. Empecemos con la barra número 2. Corto antes de llegar al nodo 3 la barra número 2. ¿Y qué es lo que tengo? Primero voy a tener la carga uniformemente distribuida, que si puedo lo coloco en verde.
Bien. Aquí está. Bien. La carga uniformemente distribuida. Ahí está. Va hacia abajo y vale 60 kilonewtons por metro. Luego tenemos como carga puntual 180 kilonewtons. ¿Dónde está el lapicito? Aquí. 180 kilonewtons. Y también tenemos un momento de 270 kilonewtons por metro. Por último tenemos nuestra reacción vertical en 2, que vale 450 kilonewtons. Perfecto. Ok. Hallémosle la ecuación de momentos flectores. Vamos a hacerlo esto rápido nomás. A ver. Para la ecuación de momento flector, primero empiezo con la carga uniformemente distribuida. Esta con respecto al corte que yo hice, o sea, el empotrado, ¿cómo gira? Gira en sentido antihorario. Y si se dan cuenta, está comprimiendo la fibra inferior de mi barra. Por tanto, es un momento negativo. Y vale 60 dividido entre 2 sería 30 por x al cuadrado, ya que es una carga uniformemente distribuida. Luego, ¿qué tenemos? Las cargas puntuales. Esta vertical de 450 y la de 180. Yo tengo que sacarle la diferencia a eso, ¿no? La de 450 es mayor y va hacia arriba y me genera un momento que tracciona la fibra inferior de mi barra, por tanto va a ser un momento positivo. Y le saco la resultante. 450 menos 180 me da 270. 270 por su brazo de palanca, que sería una distancia X. Bien. Ahora vamos con los momentos puntuales. Tenemos un momento puntual de 270, que ¿cómo va ese momento? ¿Qué le está haciendo a mi barra? Le está comprimiendo la fibra inferior de la barra. Ojo, recordemos que cuál es la fibra inferior y cuál es la fibra superior depende de nuestros ejes locales. Estos los de acá. Esta parte de arriba, la que está entre el eje 1 y el eje 2, es la parte superior de la barra, toda esta parte, todo lo que se encuentra aquí, o todo lo que... No, está bien. Toda esta parte de aquí es la parte superior. Bien. Ahora, debajo del eje local 1, o sea, esta parte de acá, todo esto viene a ser nuestra parte inferior de la barra. Y nosotros, en la convención de signos, nos guiábamos de eso para hallarle el valor de las reacciones. Perdón, el signo de los esfuerzos internos de momento flector. Si el esfuerzo o la fuerza comprimía la parte inferior de mi barra, era negativa, y si la traccionaba, era positiva. Bien. Volvamos entonces con esta cara puntual, que como veíamos, comprimía la parte inferior de mi barra, por tanto era un momento negativo. Y vale 270. Listo. Ya tengo la ecuación de momento flector para esta estructura. Pasemos a la siguiente barra, la barra número 3, que yo lo voy a analizar en este sentido, no voy a ir así. Y los ejes locales lo voy a colocar en esta partecita aquí arriba. Bien. Por tanto, eso quiere decir que voy a cortar la barra antes de llegar al nudo 3 en ese punto. ¿Qué tengo yo aquí? Primero, la reacción horizontal en el nudo 4 era 0, no me va a interesar, pero yo tenía una vertical que valía 90 kilonewtons. Y esa carga no está en dirección de los ejes locales de la barra 3. Y yo, para sacarle la ecuación de momento flector a la barra 3, necesito tener esta reacción en dirección de los ejes locales de esta barra. Bien, por tanto hay que descomponer esta fuerza. Va a tener una componente en dirección del eje local 2 y otra componente en dirección del eje local 1. Pero tenemos que observar dónde se repite este ángulo alfa, porque nosotros necesitamos que intercepte con la carga que queremos descomponer, ¿no? Y si se dan cuenta, este ángulo alfa va a repetirse acá. Saltándome uno, ¿no? Aquí no, aquí sí, aquí no, aquí sí, aquí no, aquí sí. ¿Bien? Entonces, decíamos que
90, bueno, el valor de la carga multiplicada por el coseno de alfa nos va a dar un valor. Alfa es 53,13. Bien. Y luego 90, o el valor de la carga, por el seno de alfa. Operemos esto. ¿Cuánto es cada uno? 90 por el coseno de alfa, 53,13. ¿Cuánto nos da? 54. Aproximadamente 54. Lo estoy redondeando. Y 90 por el seno de alfa, ¿cuánto nos da? Nos da 72, redondeándolo. Bien. Ahora, ¿cuál de estos vectores o estas proyecciones es con coseno y cuál es el con el seno? El que está al lado del ángulo alfa es la componente con el coseno. Por tanto, aquí es 54 kilonewtons. Y el que está más alejado del ángulo alfa va a ser la componente del seno. Entonces tenemos 72 kilonewtons acá. Listo, ya tenemos la carga de 90 kilonewtons descompuesta en dirección de los ejes locales de la barra. Bien, pasamos entonces esas cargas. Aquí ponemos entonces la carga de 72 kilonewtons y aquí la de 54 kilonewtons. ¿Teníamos algo más en esta barra antes de analizar y sacarle la ecuación de momento flector? No, ¿no? Por tanto, le sacamos nomás la ecuación de momento flector. Aquí va a ser igual. Recordemos, entre el eje 1 y el eje 2 está la parte superior de la barra y debajo del eje 1 es la parte inferior de la barra. Bien. Esta carga de 54 kilonewtons con respecto al corte, ¿qué clase de momento me genera? Me genera un momento que tracciona la parte inferior de mi barra. Por tanto, es un momento positivo. Y vale 54 por su brazo de palanca, que va a ser una distancia X, ¿no? Siempre reemplazábamos la longitud por X para sacarle la ecuación del esfuerzo interno. Listo, ya terminamos de analizar la estructura E sub 0. Pasemos ahora a analizar la estructura E sub 1. Y recordemos, la estructura E sub 1 era nuestra estructura con la carga virtual en la incógnita que queríamos hallar. Bien, analicemos entonces esta estructura virtual. Primero le vamos a analizar sus reacciones. Si hacemos lo mismo que el anterior ejercicio, lo mismo que la anterior estructura, aplicamos una sumatoria de momentos en el nudo 4, asumiendo que todos los que vayan en sentido horario van a ser positivos. ¿Qué vamos a tener? Primero, nuestra carga virtual, que va en sentido antihorario, va a ser negativa, vale 1 kilonewton por metro. Luego, ¿qué vamos a tener? Nuestra incógnita vertical en 2. Ese, con respecto al nudo 4, ¿cómo va? Con respecto a este nudo. Gira en sentido horario, por tanto va a ser positivo, vale, vertical en 2 de la estructura de sub 1, multiplicado por su brazo de palanca, que va a ser una distancia de 9 metros. No tengo ninguna fuerza más que participe en esta sumatoria, por tanto, igualo a 0 y despejo la vertical en 2 de la estructura E sub 1, que si se dan cuenta nos va a dar 1 sobre 9 kilonewtons. Perfecto. Ahora, si nosotros hacemos una sumatoria de fuerzas verticales igual a 0 y los que vayan hacia arriba asumimos como positivos, ¿qué vamos a tener? La reacción que acabamos de hallar va hacia arriba, va a ser positiva, 1 sobre 9. Nuestra incógnita va a ser ahora la vertical en 4. Va hacia abajo, estamos asumiendo que va hacia abajo, va a ser negativo, vertical en 4 de la estructura de sub 1. No tenemos ninguna otra fuerza más que vaya en dirección vertical, por tanto ahí termina nuestra sumatoria, lo igualamos a 0 y despejamos la vertical en 4 de la estructura E sub 1, que si se dan cuenta nos va a dar lo mismo que la vertical en 2, el mismo valor. Listo. Por último, si hacemos una sumatoria de fuerzas horizontales, vamos a darnos cuenta que la horizontal en 4 va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna fuerza que vaya en dirección horizontal, exceptuando de nuestra incógnita. Y eso hacía que la incógnita sea igual a 0. No había fuerza que contrarrestar. Bien, ya podemos analizarle entonces ahora las ecuaciones de esfuerzos internos. Empecemos con la barra número 2. Cortamos antes de llegar al nudo 1 y vemos qué fuerzas hay. Tenemos la reacción vertical que vale 1/9 kilonewtons.
No tenemos nada más, por tanto le podemos sacar la ecuación de momento flector. ¿Y a qué va a ser igual la ecuación de momento flector? Esta fuerza con respecto al corte, ¿qué clase de momento es? Es un momento que tracciona la parte inferior de mi barra, por tanto es un momento positivo. Por su brazo de palanca, que va a ser una distancia X. Listo. Pasemos ahora a la barra número 3. Voy a cortar aquí la barra número 3, pero antes de eso, si se dan cuenta, nuestra vertical en 4 necesita ser descompuesta en dirección de los ejes locales de las barras. Entonces, esta vertical, para descomponerla, voy a tener que utilizar seno y coseno, ¿no? Va a tener una componente en dirección del eje local 1, que la flecha me apunta que va a ir hacia adentro, y su componente en el eje local 2, y a eso le vamos a sacar los valores. 1/9 multiplicado por el seno del ángulo alfa, 53,13, va a darme un valor, y 1/9 multiplicado por el coseno del ángulo alfa va a darme otro valor. Calculemos estos valores. 1/9 por el seno del ángulo alfa. A ver, en fracción nos da 0,088. Pero si yo lo coloco de esta manera, ahora 53,13, 0,8 por 1/9 me va a dar 4/45. Aquí tengo un dilema si colocarlo en fracción o colocarlo en decimales. A ver. Lo vamos a colocar. Creo que en fracción lo voy a colocar mejor. O no, a ver. No, así nomás. En decimales. Sería 0,089 redondeando. Voy a utilizar 3 decimales, ¿ok? Ahora, multiplicando esto por el coseno. 1/9 por el coseno del ángulo alfa. ¿Cuánto voy a tener? Recordemos 3 decimales. Va a ser 0,067 kilonewtons. Bien. Me faltó colocar aquí dónde se encuentra el ángulo alfa. Como vimos en el anterior ejercicio, aquí se va a encontrar el ángulo alfa. Y ahora posicionamos la componente en seno y la componente en coseno. El que está al lado del ángulo alfa es la componente en coseno. Aquí sería entonces 0,067 kilonewtons. Y la que estaba más alejado del ángulo alfa era la componente en el seno. Y aquí sería entonces 0,089 kilonewtons. Bien. Ahora sí podemos calcularle las ecuaciones de esfuerzos internos. Aquí vamos a tener, la flecha apunta hacia adentro. Tenemos 0,089 kilonewtons. Y esta componente que apunta hacia abajo y vale 0,067 kilonewtons. Aparte de estas dos reacciones, teníamos nuestra carga virtual, que iba en este sentido. Ahí. Y vale 1 kilonewton por metro. Listo. ¿Cómo queda la ecuación de momento flector para esta barra? Quedaría lo siguiente. La ecuación de momento flector va a ser igual a, primero, la carga puntual, que esta carga puntual con respecto al corte es un momento que comprime la fibra inferior de mi barra. Por tanto, va a ser un momento negativo. 0,067 por su brazo de palanca, una distancia X. Luego, la carga virtual, que este es un momento, nos genera un momento que tracciona la fibra inferior de mi barra, por tanto es un momento positivo, más 1. Y como era puntual, no estaba acompañado de X, era un valor constante.
Listo, ya tenemos las ecuaciones de momento flector y las reacciones en los apoyos. Ahora sí podemos hacer nuestra tabla de resumen de esfuerzos. Colocamos aquí en nuestra tabla de resumen de esfuerzos, teníamos la barra 2, porque la barra 1 la simplificamos, y la barra 3. La barra 2 tiene una longitud de 6 metros. Esa longitud lo vamos a anotar de la siguiente manera. X va a ir de 0 a 6 metros. La barra 3 lo calculamos al inicio su longitud y era de 5 metros. Lo colocamos de esa manera. Vamos a la estructura de sub-0 y vemos las ecuaciones de momento flector. Para la barra 2 tengo esta ecuación de momento flector, la de acá. Sería menos 30x al cuadrado. Vamos a anotarlo. Voy a hacer el lápiz más chiquito. Menos 30x al cuadrado más 270x menos 270. Si no me equivoco era eso. Vemos, sí, está correcto. Ahora, la barra 3, la ecuación de momento flector era 54x. Vamos aquí a la barra 3 y colocamos su ecuación 54x. ¿Qué más teníamos que rescatar de esta primera estructura de sub-0? El valor de las reacciones. El valor de las reacciones y sus sentidos. Ambas reacciones verticales iban para arriba, por tanto, según la convención de signos que nos da el ingeniero, eso es positivo. Y la reacción horizontal era igual a 0, no importa entonces el sentido. Reacción de la estructura de sub-0, tenemos la vertical en 2 de la estructura de sub-0, vamos a tener la vertical en 4 de la estructura de sub-0 y horizontal en 4 de la estructura de sub-0 la anotamos para tener el orden, ¿no? Vertical en 2 nos daba 450, si no me equivoco, kilonewtons, y este iba hacia arriba, ¿no? Por tanto era positivo. Y vertical en 4 era la que daba 90 kilonewtons y también iba hacia arriba. Ambas eran positivas. Bien, belleza. Verifiquemos si los anoté bien. Sí, está bien anotado. Perfecto. Ahora vamos a la estructura E sub 1. De la estructura E sub 1 rescatamos entonces las ecuaciones del momento flector. Para la barra 2 es esta la de acá. 1/9 de x. 1/9 de x o bien x novenos. Para la barra 3. Para la barra 3 tenemos la siguiente ecuación de momento flector. Menos 0,067x más 1. Menos 0,067x más 1. Listo. Ahora las reacciones en los apoyos de la estructura E sub 1. Vamos a tener primero una vertical en 2 de la estructura E sub 1, vertical en 4 de la estructura E sub 1 y horizontal en 4 de la estructura E sub 1. La horizontal en 4 de la estructura E sub 1 era igual a 0. La vertical en 4 de la estructura E sub 1 era 1/9, pero este iba hacia abajo. ¿Qué significaba que si iba hacia abajo? Significa que tiene signo negativo según la convención de signos que nos entregó el ingeniero. Y la vertical en 2 también era 1/9, pero este iba hacia arriba. Bien, aquí me faltó anotarle las unidades. Esto sería kilonewtons y esto también. Ya está nuestra tabla de resumen de esfuerzo y el valor de las reacciones. ¿Qué era el siguiente paso? El sistema de ecuación de compatibilidad. La ecuación de compatibilidad en sí es esta, la de acá. Esta es nuestra ecuación de compatibilidad. Bien, nosotros hacíamos una simplificación en ejercicios anteriores. El ingeniero semestres antes no lo permitía. Era multiplicarle por la rigidez. Y esto ayudaba cuando la estructura tenía la misma rigidez. O sea, todas las barras de la estructura tenían la misma rigidez. Por tanto, no afectaba en nada multiplicarlo por su rigidez. Nos quedaba la ecuación de esta manera. Y era un poco más corto de resolver. No era necesario calcularle la rigidez a las barras. Eso sí, lo malo que tenía aplicar esto era que nos daba resultados un poco más alejados de lo real. Eso es verdad. Nos podía dar, en vez de 100 kilonewtons, que era su valor real, nos podía dar 98 kilonewtons. Y así, ¿no? Podía variar de 2 a 3 kilonewtons. Si no hacemos ese artificio que hacía el ingeniero y trabajamos directamente con esto, vamos a obtener valores más exactos. Pero veamos, o sea, ustedes pueden hacer en ejercicios con la misma rigidez
pueden aplicar esta ecuación de todas formas sin hacerle la simplificación que nosotros hacíamos y les va a salir resultados aún más exactos. Y creo que el ingeniero les comentó que él quiere que trabajen de esta manera, con esta ecuación. Por tanto, vamos a trabajar así, solo que nosotros en este caso es de manera obligada, ya que las rigideces que nos daba en el ejercicio para la barra 3 era distinta a la barra 1 y a la barra 2. ¿Bien? Entonces aquí en el sistema de ecuación de compatibilidad de las deformaciones se añadía un paso que era el cálculo de las rigideces a flexión de la estructura. En nuestra estructura simplificada teníamos la barra 2 y la barra 3. Y teníamos que la barra 3 y la barra 2 tenían secciones distintas. Eso me provoca a mí que tengan rigideces distintas, porque recordemos, la rigidez es el resultado de la multiplicación del módulo de elasticidad del material por la inercia de la sección. El módulo de elasticidad del material casi nunca es distinto, siempre va a ser el mismo para toda la estructura. Normalmente no varía, pero aquí tenemos la fórmula, ¿no? Según la ACI, para las unidades de megapascales, cuando tenemos el dato de resistencia a compresión simple del hormigón en megapascales, por ejemplo, aquí nos da 25 megapascales, aplicábamos esta formulita. Esta formulita no se aplica cuando tenemos resistencia a compresión simple en otro sistema de unidades, solo funciona cuando nos da en megapascales. Y con el ingeniero van a trabajar en megapascales, así que no se preocupen. Tienen que usar sí o sí esta fórmula, ¿no? Y no conviertan los megapascales a otro sistema de unidad antes de reemplazarlo acá. Después de reemplazarlo en la formulita, vamos a recién cambiarle el sistema de unidades, porque nosotros estamos trabajando en kilonewtons, ¿no? Bien. Con esa formulita, entonces, nosotros vamos a calcular el módulo de elasticidad longitudinal del material y luego le vamos a multiplicar la inercia. A ver, ¿dónde lo puedo hacer? Esto lo voy a recorrer más abajito. Acá. Y aquí calculémosle el módulo de elasticidad longitudinal, que sería la formulita 4700 multiplicado por la raíz cuadrada de la resistencia a compresión simple del hormigón, que nos daba de dato que era 25 megapascales. Resolviendo esto, esta formulita nos daba que el módulo de elasticidad longitudinal era 23.500 megapascales. Esto, para pasarlo al sistema de unidades en el que estamos trabajando, kilonewtons y centímetros, lo teníamos que multiplicar, kilonewtons y metros, lo teníamos que multiplicar por 1000. O sea, a esto lo multiplicamos por 1000 y obtenemos 23.500.000 kilonewtons por metro cuadrado. ¿Ok? Y esto, como era un número grande, lo anotábamos en notación científica y nos daba 23,5 por 10 a la 6 kilonewton sobre metro cuadrado. Listo. Ya tenemos ahora sí el módulo de elasticidad longitudinal de nuestra estructura, de toda la estructura. Que el ingeniero nos puede dar diferentes módulos de elasticidad para cada barra, nos podría dar. Solo tendríamos que cambiar, digamos, para la barra 2 sería de 25 megapascales, por ejemplo, y para la barra 3 les dice resistencia a compresión simple del hormigón de 28 megapascales. Ya tendrían que sacar un módulo de elasticidad para la barra 2 y otro módulo de elasticidad para la barra 3. Pero es poco probable, ¿no? Es poco práctico. Lo más probable es que nos dé secciones diferentes. ¿Qué provoca que tengamos secciones diferentes? Es que tengamos diferentes inercias. Por ejemplo, en la barra número 2, que era una sección de 20 por 60, aquí va a ser igual la inercia. Como son secciones rectangulares las que manejamos, la fórmula de la inercia es base por altura al cubo sobre 12. La base en este caso son 20 centímetros, esto está en centímetros al cuadrado, lo voy a poner. Y nosotros queremos trabajar en metros, ¿ya? Por tanto, para pasarlo a metros, colocamos de esta manera. 0,2 por 0,6 al cubo dividido entre 2.
¿Cuánto nos da el valor de la inercia de esta sección? 0,2 por 0,6 al cubo dividido entre 12 nos da en fracción 9 dividido entre 2500 centímetros, perdón, metros a la cuarta. Listo. Veamos ahora la inercia de la barra 3. La barra 3 tenía una sección de 20 por 80 centímetros al cuadrado. ¿Qué vamos a tener? La fórmula nos dice base por altura al cubo sobre 12. Y esto va a ser igual a 0,2 por 0,8 al cubo sobre 12. Operando esto, tenemos lo siguiente. 0,2 por 0,8 al cubo sobre 12. En fracción vamos a tener que esto es igual a 16 sobre 1875 metros a la cuarta. ¿Vieron? Secciones distintas nos da inercias distintas, por tanto, al multiplicarle un mismo módulo de elasticidad longitudinal, vamos a tener diferentes rigideces. Si yo multiplico el módulo de elasticidad por la inercia de la barra 2, ¿qué voy a tener? Tenemos 23,5 por 10 a la 6 kilonewtons sobre metro, multiplicado por la inercia de la sección, 2500 metros cuarta. ¿Qué tenemos? Metros cuadrados con metros cuarta se van, y operando esto nos da 84.600 kilonewton por metro cuadrado. Ahí está la rigidez para la barra número 2. Ahora para la barra número 3. Tenemos módulo de elasticidad longitudinal por la inercia. Módulo de elasticidad longitudinal, dijimos que para ambas barras en este caso es el mismo, metros cuadrados por la inercia de la sección, que aquí es donde cambió, ¿no? Porque teníamos diferentes secciones. Metros cuarta. Metros cuadrados con metros cuarta se va a simplificar, y operando esto nos va a dar la rigidez. ¿Cuánto sería? 23.5 por 10 a la 6 multiplicado por la inercia de la sección, que lo anoté en una fracción, y nos da lo siguiente. 200.533,33333. Vamos a anotar 3 decimales. Kilonewton por metro cuadrado. Y ahí está, se evidencia que ambas barras tienen diferente rigidez y por tanto se nos hace obligatorio a nosotros tomarlo en cuenta al calcular los desplazamientos. Aquí tenemos la ecuación de Moore adaptada para este método, que si se dan cuenta ya no nos relaciona en sí directamente la ecuación de momento flector de la estructura con la carga virtual con la ecuación de momento flector de la estructura con la carga real. Nos dice la ecuación de momento flector de una estructura I por la ecuación de momento flector de una estructura J. Así, ¿no? Y a eso le dividíamos la rigidez de la sección. Bien. En eso es lo único que cambia. La esencia viene a ser la misma. ¿Ok? Creo que hicieron un ejercicio con el ingeniero con cargamento de temperatura. Y también la fórmula, la ecuación para variación de temperatura cambia eso nomás en esencia, los momentos flectores que vamos a utilizar. El K1 y el K2 se mantienen, pero ojo, el cargamento por temperatura viene a ser una carga real de la estructura, una carga evidente y no es ningún tipo de carga virtual en sí de la estructura. Algo real en la estructura. Por tanto, esta variación de temperatura y otro tipo de cargamento complejo como asentamiento en los apoyos o apoyos elásticos, solo lo tomamos en cuenta en la estructura de sub 0, porque son reales. La estructura de sub 1, de sub 2, de sub 3 y así sucesivamente son estructuras virtuales, imaginarias. ¿Ok? Bien. Ya tenemos las rigideces de ambas barras. Ahora calculemos el desplazamiento 1,0 y el desplazamiento 1,1. Aquí voy a hacer una línea segmentada para dividir. Y tenemos entonces, primero el desplazamiento 1,0. Va a ser la integral
de la barra 1 y, de la barra 2 y de la barra 3. Empecemos con la barra 2. La barra 2 va a ir de 0 a 2 y vamos a tener de ecuaciones tenemos x dividido entre 9 multiplicado por esto de la estructura de sub 1 por el subíndice 1 y por el subíndice 0 vamos a ir a la estructura E sub 0. Tenemos entonces 30x al cuadrado más 270x menos 270. Ya tenemos los momentos y a esto le tenemos que dividir la rigidez de la barra 2. En este caso, la rigidez de la barra 2 es 84.600. A esto le vamos a sumar la integral de la barra 3, que sería de 0 a 5. ¿Qué tendríamos? Por el subíndice 1, la ecuación de momento flector de la estructura E sub 1 menos 0,067x más 1 multiplicado por, debido al subíndice 0, la ecuación de momento flector de la estructura E sub 0 multiplicado por 54x. Y a esto le dividimos su rigidez, que su rigidez viene a ser de la barra 3, ¿no? Sería 200.533,333. Resolviendo estas integrales, ¿cuánto nos va a dar el desplazamiento? Veamos. Aquí no es 2, esta integral de acá está mal, sería 6. Listo. ¿Por qué? Porque es de la barra 2, ¿no? Y esa iba de 0 a 6. Bien, ¿qué tenemos en la primera integral? Tenemos x novenos multiplicado por menos 30x al cuadrado más 270x más, menos en realidad, menos 270 y dividido entre la rigidez, 84.600. Y esto iba de 0 a 6. La siguiente integral tenemos menos 0,067x por 54x y dividido entre su rigidez, que sería 200.533.333. Y esto iba de 0 a 5. En total nos da que el desplazamiento 1, 0 es igual a 0,005631. Voy a colocar 9 decimales. 233. Listo. Ahora el otro desplazamiento, el 1, 1. El desplazamiento 1, 1 va a ser igual a lo siguiente. Integral de la barra 2, que va de 0 a 6. Y por los subíndices tenemos que multiplicar dos veces la ecuación de momento flector de la estructura E sub 1, que en este caso es x novenos. Por tanto, vamos a tener lo siguiente. X dividido entre 9 al cuadrado. ¿Por qué? Porque hay que multiplicarlo dos veces. Y para no anotarlo que se multiplica dos veces, lo elevamos directamente al cuadrado. Vamos ahora a la barra número 3, que la barra número 3 va de 0 a 5. Y aquí lo mismo, por el subíndice tenemos que multiplicar dos veces la ecuación de momento flector de la estructura de sub 1 de la barra 3, que viene a ser menos 0,067x más 1. Por tanto, elevado al cuadrado, ya que se multiplica dos veces. Y dividido entre su rigidez. Resolviendo esta integral, ¿cuánto me da el resultado? Veamos. A ver un momento.
Bien, prosigamos. A ver, me dice un compañero que no puede ver la diapositiva. ¿Me confirman si se ve, por favor? Se ve, se ve. ¿Se ve? Ah, ya. Quizás sea su internet nomás. Bueno, ya, de todas formas, va a estar grabado. Sigamos entonces, calculemos. Esta es una integral que va de x novenos al cuadrado dividido entre la rigidez y va de 0 a 6. Luego tenemos la siguiente integral que sería menos 0,067x más 1, todo eso al cuadrado, y dividido entre su rigidez. Y esto va de 0 a 5. Nos da que el desplazamiento 1, 1 va a ser igual a 0,00040 ceros, 28, hasta ahí llevo 6 decimales, y el aumento 2 y ya tengo 9 decimales, ¿no? Ah, no, me falta 1. Ahora sí. Listo. Ya tengo el valor de los desplazamientos para reemplazar en mi ecuación. Desplazamiento 1, 0 y desplazamiento 1, 1. Eso lo voy a reemplazar en esta ecuación de acá. Y voy a despejar ahora sí x1 porque es mi única incógnita. Entonces, ¿qué tendremos? 0,0056 31 23 3 más, si nos hubiese salido negativo alguno, entre paréntesis colocábamos con su signo, ¿no? Para resolverlo, ¿ok? Hay que tomar en cuenta también el signo aquí. Desplazamiento 1, 1 nos da 0,004028 0,20. Y a eso le multiplicamos x1. Esto está muy tirado para ese lado. No se nota bien, así que lo vamos a arrastrar esto para acá. Eliminamos esto. Me abre esta ventanita, lo elimino. Y desplazo todo esto, a ver. Porque está muy tirado para allá. Uy, no se mueve. ¿No? Ahí que hacemos su división. Y ahora sí. Lo igualamos a 0 la ecuación de compatibilidad y despejamos el valor de x1. ¿Cuánto nos da x1 entonces? Despejemos. Podríamos haber guardado los valores en nuestra calculadora y haber trabajado con todos los decimales y nos iba a dar su resultado exacto, su valor exacto. Yo me olvidé hacerlo, así que voy a tener que anotarlo los 9 decimales. Bien, por x1 igual a 0. ¿Cuánto nos da el valor del momento? A ver. Nos da 200. Pero este 200 está algo raro. A ver, este resultado no me convence. Quizás me he equivocado al calcular en algún lado. Vamos a revisar. La ecuación los anoté bien. A ver. Para el desplazamiento 1, 0, repasemos. ¿Está bien nuestra ecuación? Sí, está bien. Pero este valor de acá, no recuerdo haberlo sacado así. Lo voy a sacar de nuevo. Vamos a hacer entonces. ¿Cuánto te sale? A ver. Ya.
Ese me convence más. Ese se parece al que me salió la anterior vez. Vamos a trabajar con ese. Bien. Aquí corrijamos entonces. 0,00899725,7 y despejemos ahora sí el valor de x. 0,00899725,7 más 0.0000028,020 por x. Y eso lo igualamos a 0 y nos tenía que dar el valor en x. Ahora sí, este resultado sí es el que me salió. Bien, muchas gracias. Sería entonces x igual a menos 321,3 decimales voy a colocar yo, ¿ok? 101. Y les sugiero trabajar con 3 decimales, la verdad. 3 decimales son suficientes para tener un resultado bien. No exacto, pero lo suficientemente bien. Ya está, ya calculamos x1, pero eso no nos pide el enunciado. Lo que sí es un paso necesario para llegar a lo que nos pide el enunciado. El enunciado en sí nos pide a nosotros calcularle las reacciones reales de la estructura. Y para calcular las reacciones reales a la estructura, nosotros tenemos que aplicar también el principio de superposición de efectos. Pero necesitábamos este valor x1 para aplicar el principio de superposición de efectos. Porque lo que vamos a hacer es lo siguiente, y lo voy a anotar aquí en rojo. Como la estructura isostática equivalente es igual a la estructura E sub 0 más estructura E sub 1 multiplicado por el valor de x1, las reacciones le va a pasar algo similar. La reacción en 2 va a ser igual a la reacción en 2 de la estructura E sub 0 más la reacción en 2 de la estructura E sub 1 multiplicado por x1. La vertical en 4 también va a ser lo mismo. Vertical en 4 de la estructura E sub 0 más la vertical en 4 de la estructura E sub 1 por x1 también va a ser lo mismo, ¿no? Una superposición de efectos. Y la horizontal en 4 va a ser horizontal en 4 de la estructura sub 0 más horizontal en 4 de la estructura sub 1 por x1. Y esa sumatoria nos va a dar el valor real de las reacciones de nuestra estructura. Bien, aquí nos dejé espacio. Vamos a tener que hacerlo aquí arribita. Ampliamos esta división. Vamos a dividir toda esta sección de acá. Y vamos a pasarnos aquí arriba. Cálculo de las reacciones. Lo voy a anotar en rojo para que se note. Cálculo. Este era el paso 7. Cálculo de las reacciones. Bien, empecemos por la vertical en 2. Que aplicando el principio de superposición de efectos dijimos que iba a ser igual a lo siguiente. Vertical en 2 de la estructura de sub 0 más vertical en 1. Vertical en 2 de la estructura de sub 1 por el x1. Reemplazando valores que tenemos. Vertical en 2 va a ser igual a la vertical en 2 de la estructura de sub 0 era positiva y vale 450 más la vertical en 2 de la estructura de sub 1 que valía 1/9 y era positiva igual. A eso le multiplicamos el valor de x1 con signo y todo, ¿ok? Con signo y todo. Si no le multiplicamos el signo, nos va a salir, si no lo multiplicamos con el signo, nos va a salir un resultado distinto. Y ya estaría mal nuestro ejercicio. Bien, hacemos la suma, tenemos 1/9 por menos el valor de x. Nos da que la reacción en 2, lo voy a anotar en rojo, vertical en 2, el valor real de vertical en 2 es 414, con 3 decimales voy a anotar. 322 kilonewtons. Listo. Pasemos ahora a la siguiente reacción.
vertical en 4. La misma ecuación, ¿no? De superposición de efectos. Vertical en 4 igual a vertical en 4 de la estructura de sub 0, a vertical en 4 de la estructura de sub 1, multiplicado por el valor de x1. Reemplazando en la formulita tenemos lo siguiente. Vertical en 4 de la estructura de sub 0 era 90 kilonewtons y esto era positivo. Bien, perfecto. Luego la vertical en 4 era igual que la vertical en 2, pero con signo negativo. Lo anotamos con su signo negativo. Y a esto le tenemos que multiplicar el valor de x1, que también lo vamos a anotar con su signo y todo. Y vertical en 4 nos da lo siguiente. Anotamos aquí 90 menos 1 dividido entre 9 por el valor de x. Nos da que vertical en 4 es igual a 125,678 kilonewtons. Belleza. Conte también aquí un detallito. Si nos diera, en todo caso, negativo alguna de estas reacciones, eso quiere decir que en vez de ir hacia arriba, va a ir hacia abajo. ¿Ok? Que nos salga positivo significa que esta reacción va hacia arriba. Que esta nos salga positivo igual significa que esta reacción va a ir hacia arriba. ¿Ok? Que x1 nos haya salido negativo nos quiere decir que en vez de ir en este sentido, en sentido antihorario, la reacción de momento va a ir en sentido horario. ¿Por qué? Porque es negativo. ¿Ok? La convención de signos que nos enseñó el ingeniero, ¿no? Por último, horizontal en 4. Que horizontal en 4 en la estructura de sub 0 nos dio 0 y en la estructura de sub 1 nos dio 0. Por tanto, multiplicarle x1 no tiene mucho sentido porque igual nos va a dar igual a 0. ¿Bien? Anotemos entonces todos los resultados que tenemos. Vamos a hacerlo con un lápiz más gruesito. Teníamos una vertical en 2, le hallamos su valor y nos daba 414. 414,322 kilonewtons. Luego teníamos la vertical en 4 que también iba hacia arriba y nos daba 125,678. Y el x1, que era nuestra reacción de momento, y nos decía que tenía signo negativo, por tanto es un momento que va en este sentido. Y tiene sentido, si se dan cuenta, esta carga uniformemente distribuida nos genera un momento de esta manera, que gira en sentido antihorario. Y para contrarrestarlo necesitamos una reacción de sentido horario. Entonces podemos darnos cuenta ahí que nuestro resultado está correcto, o que tiene coherencia. 321,101 kilonewton por metro. Aquí me olvidé anotarle la unidad, kilonewton. Listo. Ahí ya tenemos nuestra estructura con el valor de sus reacciones reales. Hasta ahí ya vamos la primera pregunta. Ahora la segunda pregunta nos dice diagramar los esfuerzos internos. Aquí tengo un espacio para los diagramas. Vamos a hacerlo rápidamente. Primero el de momento flector. Y todo esto lo voy a hacer con lápiz. A ver. El rojo va a ser para los diagramas de momento flector. Este va a ser para momentos, pero para normales y este para cortantes, creo. Ya, así lo vamos a hacer. Lo vamos a organizar de esa manera. Anotemos entonces. Para el voladizo, la barra 1, que es un voladizo, el momento, no es necesario sacarle la ecuación de momento flector en sí. Aquí podemos poner que, bueno, siempre sabemos que para el voladizo, el diagrama de momento va a empezar en 0, en el punto del voladizo, y hasta llegar al apoyo va a tener un valor. Y ese valor en el apoyo es el valor máximo de momento. Por tanto, directamente nosotros podemos anotar aquí lo siguiente. Momento máximo para el voladizo va a ser igual. Como esta carga uniformemente distribuida está comprimiendo la parte inferior de mi barra, le pongo el signo negativo. Si las flechas apuntaran hacia arriba, sería signo positivo. Negativo. El valor de la carga por la longitud al cuadrado sobre 2.
Esta es la expresión de la ecuación, ¿no? Para cuando tenemos carga uniformemente distribuida en el voladizo. Solo cuando tenemos la carga uniformemente distribuida. Si tuviéramos una carga aquí puntual, ya sería necesario sacarle la ecuación. Pero si no tenemos ninguna otra carga, solo la carga uniformemente distribuida, podemos apoyarnos en esto, que es un poco más rápido. ¿Ok? Entonces, el voladizo, aquí lo voy a anotar con lápiz el valor, nos va a dar que el momento en sí, a la distancia de 3 metros, va a ser igual a Q, que Q es 60 por la longitud 3 metros, esto al cuadrado sobre 12. Momento a los 3 metros es igual a 60 por 3 elevado al cuadrado sobre 2, 270. Bien. Ahora también, quizás algunos se podrán dar cuenta, era innecesario que yo calcule esto. ¿Por qué? Porque en la simplificación que hice de mi estructura, aquí arriba, ya lo había hecho. Ya había calculado que el momento en ese punto es 270 y la cortante también en ese punto es 180. Bueno. Pero de todas formas, ya está. Ahora me voy aquí a mi diagrama de momento flector. Voy a anotar que este va a ser el diagrama de momentos flectores, kilonewton por metro. Empecemos. Para el voladizo, tenemos que son estos primeros 3 metros. Y nos salía, aquí me faltó creo el signo, menos. Y menos. Ya, listo. Menos 270. Entonces, colocamos aquí menos 270 según nuestra escala. Depende de ustedes igual. Recuerden que los negativos son en la parte de arriba, los positivos en la parte de abajo. Y tenemos menos 270 kilonewton por metro. Y por ser una carga uniformemente distribuida de esta manera, el diagrama de cortantes se ve algo así. A ver. El diagrama de cortantes se ve algo así, ¿ya? Para una carga uniformemente distribuida. Positivo, negativo. Y el diagrama de momentos flectores, siempre que tengamos que las flechas apuntan hacia abajo, va a ser cóncavo hacia arriba. O sea, va a ir así, como una carita feliz, ¿no? Como una sonrisa. Si estas flechas apuntaran hacia arriba, sería hacia abajo, ¿no? Una carita triste, ¿ok? Pero normalmente siempre tenemos cargas que van hacia abajo, casi nunca son cargas que van hacia arriba. Por tanto, la curvita va a ser de esta manera en todos nuestros diagramas. Esta carga uniformemente distribuida podría ser triangular igual. Y pasaría lo mismo. La curvita de momento flector sería de esta manera. Pero ya variaría en que sea una curva de segundo grado a una curva de tercer grado, por ser carga triangular. ¿Qué quiere decir? Que cualquiera sea la carga distribuida, si esta apunta hacia abajo, por la convención de signos que nosotros adoptamos en los diagramas, de que aquí sean los negativos y de aquí sean los positivos, la curva en la ecuación de momento, en el diagrama de momento flector, va a ser siempre como una carita feliz. ¿Bien? Por tanto, aquí, debido a la carga uniformemente distribuida, la curva es de esta manera. Y este lado de arriba es el lado de los negativos. Le coloco su signo. Importante colocarle su signo, que la curva esté bonita. Y el valor en ese punto que nos interesa. Bien. Pasemos ahora a la siguiente barra. La barra número 2. La barra número 2. Antes de eso, tenemos que ver qué le transmite la barra número 3, la barra número 1 a la barra número 2. Sabíamos que era una vertical de 180 por la simplificación que hicimos y un momento de 270, que es igual al momento máximo en el voladizo. Esto pasaba a la estructura con la carga real con sentido contrario, ¿no? Los 180 ahora iban hacia abajo y la carga de momento que iba en sentido horario va a ir en sentido antihorario. Ahora sí puedo sacarle la ecuación de momento flector.
Sacándole la ecuación de momento flector para la barra 2, ¿qué vamos a tener? Primero, la carga uniformemente distribuida me genera un momento que comprime la fibra inferior de mi barra, va a ser negativo. 60 dividido entre 2 va a ser igual a 30 por x al cuadrado por ser una carga uniformemente distribuida. Luego la carga puntual de 180 y aquí me estaba olvidando la reacción, ¿no? Del apoyo móvil. Ahí me falta la reacción del apoyo móvil. Ahora sí. La reacción del apoyo móvil es evidentemente mayor a 180 kN que va hacia abajo. Por tanto, va a prevalecer la reacción de 414, que me genera un momento que tracciona la fibra inferior de mi barra. Por tanto, es un momento positivo. Y le saco el valor de la resultante. O sea, hago 414,322 menos 180. 234,322. Por su brazo de palanca a una distancia X. Luego tenemos el momento aplicado en este punto, que con respecto al empotrado me genera un momento que comprime la fibra inferior de mi barra, por tanto es negativo. Bien. Sacamos entonces los valores donde nos interesa. Momento, nos interesa saber a los 0 metros. Si reemplazamos X por 0, nos va a dar que el momento a los 0 metros es 270. Y también nos interesa saber el momento al final de su longitud, que son 6 metros, la longitud de la barra 2. Reemplazo entonces, en vez de X, pongo 6 metros. Entonces, ¿qué voy a tener? 30 por 6 al cuadrado más 234.322 por 6 metros menos 270. Y nos da que el momento a los 6 metros es igual a 55, casi 56. 55.9 lo voy a tener en este caso. 9,3. Ahí está, kilonewton por metro. Ahora bien, ojo aquí. Siempre que tengamos una situación similar, donde haya carga uniformemente distribuida y no sea un voladizo, vamos a tener que sacarle la ecuación de cortantes. ¿Por qué? Porque puede ser que en el diagrama de cortantes nos quede algo así, digamos. Va a cortar en algún punto la barra. Y sabemos por concepto que en el punto en el que corta la barra nosotros tenemos un momento máximo. Y ese momento máximo es básicamente lo que nos interesa de todo el diagrama. Es lo más importante, por tanto hay que señalarlo. Entonces saquemos la ecuación de cortante. Que, ojo, por estar analizando la barra de izquierda a derecha, la convención de signo la conoce muy bien. Si la fuerza va hacia arriba, el cortante es positivo, y si la fuerza va hacia abajo, el cortante es negativo. Pero si yo estuviese analizando de derecha a izquierda esta barra, la convención de signos es distinta. Si el cortante va hacia abajo es positivo y si va hacia arriba es negativo, ¿ok? Eso hay que tomarlo en cuenta cuando diagramen de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ¿ok? Ténganlo muy presente eso. En este caso, como es de izquierda a derecha, no va a haber mucho problema. Estamos muy acostumbrados a esto y vamos a tener lo siguiente. Primero, la carga uniformemente distribuida, que va hacia abajo, por tanto va a ser negativo, y vale 60x, ¿no? O sea, le sacamos el área, y el área sería 60, que es su altura, por su longitud, que es una distancia x que no conozco. Luego vamos con las puntuales, la de 414 y de 180. Predomina la de 414 por ser mayor. Y esta va hacia arriba, por tanto va a ser positivo, y le saco su resultante. Ya se la saqué aquí, así que sería 234,322. Y no le multiplico por x, ¿ok? En cortantes no se multiplica por x las fuerzas puntuales. Y los momentos no participan. Bien, saquemos el valor de cortante a los 0 metros. El valor de cortante a los 0 metros nos da 234,322, ¿no? Si reemplazo x por 0, nos queda solo eso, kilonewtons. Luego saquemos el valor del cortante a los 6 metros. A los 6 metros tenemos menos 60 por 6, 360, más 234,322. ¿Qué vamos a tener aquí? Que nos sale menos 125,678.
kilonewton. ¿Qué quiere decir eso? Que sí hay un punto donde corta mi diagrama a la barra. O sea, el primer valor en 0 nos da positivo y el otro negativo. Hay un punto donde corta la barra. Y yo tengo que saber dónde queda ese punto. Coloco aquí entonces, de paréntesis. Hay de signo. Por lo tanto, tenemos un momento máximo. Que en sí, decir tenemos un momento máximo, algunos podrían considerar que está mal dicho. ¿Por qué? Porque no es un momento máximo de toda la estructura. En sí es un momento máximo en ese tramo, o sea, en esta barra. En esta barra es un momento máximo, solo para esta barra. Quizás en el resto de la estructura pueden haber momentos más grandes y tengamos que diseñar con respecto a eso el acero que va a llevar nuestra estructura. Pero al hablar de momento máximo en esta parte, vamos a referirnos al momento máximo en esta barra en específico. Bien, para hallar ese momento máximo tenemos que agarrar la ecuación de cortante y decir que la cortante es igual a 0. ¿Por qué? Porque así vamos a saber en qué punto la cortante es igual a 0, ¿no? Y qué es lo que nos interesa para hallar el momento en ese punto. Despejamos entonces X. ¿Qué vamos a tener? X, y lo igualo todo esto a 0. Resuelvo y me va a dar que X es igual a 3,905 metros. A ver, chequemos, ¿lo puse bien? Sí, creo que sí. Ya, está bien. Entonces, yo tengo que sacarle el valor de momento en ese punto. Agarro entonces ese X, pongo momento a los 3,905 metros. Aquí va a ser igual. Y reemplazo mi ecuación de momento flector. 30 por 3,905 por X al cuadrado, que son... Perdón, esto es X al cuadrado, ya. Más 234.322 por X, que sería 3,905, y menos 270. Eso me da que el momento en ese punto es igual a 187,500. Aquí lo voy a anotar con 3 decimales, pero en el diagrama lo voy a poner con 2, ¿ok? Listo. Ya tengo todos los momentos flectores en los puntos que me interesa para yo dibujar mi diagrama correctamente. Dibujo entonces mi diagrama. Empiezo con momento en 0. Daba 270 y aquí es momento en 0, ¿no? Empecé a analizar la barra de izquierda a derecha. Momento en 0, 270. Está correcto entonces el momento del voladizo. Ya está dibujado. Momento a los 6 metros me da 55,93. 55,93 es positivo, entonces va a estar aquí en la parte de abajo. 55,93 kilonewton por... Uy, aquí va a chocar. Kilonewton por metro. Listo. Ya está. Y decíamos que en este tramo yo tenía a los 3,9 metros un momento máximo. O sea, hasta aquí es 1 metro, hasta aquí es otro metro, hasta aquí son 3 metros. Y casi a los 4 metros, a los 3,9 exactamente, yo tenía un momento máximo de 187. Digamos que 187 es hasta acá. Ah, no, pero este no era positivo. A ver. Era... Ah, sí, sí es positivo. Sí, está bien, positivo. Perfecto. Es positivo y vale 187,56 kilonewton por metro. Y por tener una carga uniformemente distribuida, el diagrama va a ser cóncavo hacia arriba. O sea, vamos a dibujar una carita feliz, ¿no? De esta manera. Ya, listo. Y aquí está la parte de los positivos. Belleza. Ya tengo diagramado el momento en la barra 1 y la barra 2. Me falta el de la barra 3. El de la barra 3, ¿cómo va a ser? Primero yo tengo un momento puntual ahí. No pasa nada. Pero tengo una carga
vertical que tengo que descomponerla, ¿no? Tengo que sacarle sus componentes en dirección de los ejes locales, sí o sí. Y quizás aquí es donde está la mayor complejidad de estos ejercicios. Cuando tenemos barras inclinadas, es lo que nos va a atrasar más a resolver nuestro ejercicio. Por tanto, es importantísimo que ustedes agarren ritmo, agarren velocidad. Y solo van a ganar eso practicando, practicando, practicando. No hay otro camino. Porque ustedes pueden saberlo hacer muy bien con todo el tiempo del mundo. La cosa es hacerlo en el tiempo que nos estipula el ingeniero, ¿no? La cosa es hacerlo en ese tiempo. Aquí, claro, lo estoy haciendo con calma porque ya tenemos todo el tiempo del mundo. Bien, saquemos entonces su componente en dirección del eje local 1 y dirección del eje local 2. ¿Cuánto me sale? Uy, algo noté mal. Aquí está, ya. Esto me sale 100,542 kilonewtons. Y la componente por el coseno me va a salir 75,407 kilonewtons. Y me olvidé mencionarles, no utilizamos otro método de diagramación. Prefiero enseñarles el de ecuaciones. ¿Por qué? En las siguientes materias que van a encontrarse, hormigón 1, hormigón 2, van a trabajar con las ecuaciones de momento flector y va a ser necesario que tengan esta práctica para esas materias. Les va a ayudar harto. En especial en hormigón 2, que los ejercicios son larguísimos, les comento. Son fáciles, pero larguísimos. Y tener la ventaja de que puedes sacar las ecuaciones de manera veloz te va a ayudar a terminar el examen mucho más rápido. Al menos yo he notado eso. Quizás haya otros tips, ¿no? Como son vigas en hormigón 2, es más fácil sacarle su diagrama al ojo, ¿no? Que cuando son pórticos. Hay métodos y métodos, ¿no? Cada uno escoge con el que se siente más cómodo. Bien, pasamos entonces las componentes en dirección de los ejes locales y el momento para sacarle recién la ecuación de momento flector. Y tendremos, aquí abajito voy a hacer ecuación de momento flector, lo voy a colocar acá. Y vamos a tener, ¿qué nos genera momento? Primero la carga puntual, nos genera un momento que tracciona la parte inferior de mi barra, por lo tanto es positivo. Y le multiplico su brazo de palanca. Luego tengo un momento puntual que comprime la parte inferior de mi barra, por lo tanto es negativo y vale 321,101. Listo. Sacamos entonces los valores de los momentos donde nos interesa. Cuando la distancia es igual a 0, nos interesa saber el momento y despejando o reemplazando x por 0 en nuestra ecuación, nos da lo siguiente. Y nos interesa saber cuando x es igual a 5 metros, cuánto vale el momento. 75.407 por 5 menos 321.101. Nos da que el momento es igual a 55,934. Y esto nos tiene que dar igual que en la barra 2, ¿no? 55,93, 55,93. Belleza. Está todo bien. Ya. Con esos momentos podría ser suficiente, pero nosotros tenemos que verificar que la cortante no corta en algún punto de nuestra barra, ¿no? Le sacamos entonces la ecuación de cortante. Y aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado con la convención. Si esta barra, yo procuro tener de esta barra mis ejes locales en la parte de arriba, ¿cómo la estaría viendo? A ver, la pongo de manera horizontal, mis ejes locales procuro tenerlo aquí arriba, entonces la barra está de esa manera. ¿Ok? Esta barra inclinada. Por tanto, tengo una carga puntual que va hacia arriba, un momento que va así y una horizontal que va así. Pero para las cortantes solo me interesa las cargas uniformemente distribuidas
o todo lo que vaya en dirección del eje local 2. Bien. La convención de signos, recordemos que era la siguiente. Cuando diagramamos en este caso, derecha a izquierda, estamos diagramando de derecha a izquierda, la convención de signos nos dice que los que vayan hacia abajo son los positivos y los que vayan hacia arriba son los negativos. Entonces hay que tener ese cuidado. En este caso, como esta carga de 75 está yendo hacia arriba y yo estoy diagramando de derecha a izquierda, me dice que va a ser negativa. Menos 75,407. Y como es solo esa carga, no hay carga uniformemente distribuida, el valor de la cortante va a ser constante a lo largo de toda esta barra. No hay ninguna otra fuerza que me genere cortante. Por tanto, es un valor constante en esta barra. Eso quiere decir que no hay ningún punto en el que corte la cortante a mi barra. No hay un momento máximo entonces en ese tramo. Yo puedo dibujar entonces mi diagrama tranquilamente, sabiendo que con los datos a la distancia de 0 metros y a la distancia de 5 metros es suficiente. A los 0 metros dijimos menos 321. Aquí vamos a decir que es el lado negativo. Menos 321,101 kilonewton por metro. Y a los 5 metros era 55,93. Aquí era 55,93. Y coincide, ¿no? Ya. Y como no hay ninguna carga uniformemente distribuida acá, el valor de la cortante es constante, o sea, es así, rectito. En el diagrama de momentos flectores aumenta 1 grado, se hace lineal. Por tanto, el diagrama de cortante va a ser así. Y aquí tenemos los negativos y aquí tenemos los positivos. Listo. Ya terminamos nuestro diagrama de momentos flectores. Hasta aquí prácticamente ya terminamos. Lo demás es complementario. Normalmente no le interesa al ingeniero. Así que si empiezan haciendo el diagrama de momentos flectores y luego los otros, si es que les pide hacer los 3 diagramas, mejor, digamos, ¿no? Hagan primero el de momentos flectores y luego los demás, que son menos importantes. Prácticamente ya tenemos para hacer el diagrama de cortantes en la barra 3 y en la barra 2. También en el voladizo ya lo tenemos todo prácticamente para realizar. Así que podemos hacerlo directo, entonces el diagrama de cortantes. Indirectamente lo sacamos para la cortante más. Empecemos con el voladizo, que en el voladizo va a empezar en 0 y va a terminar en 180. Como es una carga uniforme así constante, el diagrama de cortantes va a ser lineal. Y en este caso, como las cargas van hacia abajo, según la convención de signos de izquierda a derecha, voy a tener que mi diagrama es negativo, o sea, va a ir así, en la parte de los negativos. ¿Qué quiere decir? A los 3 metros tengo menos 180 kilonewtons. Eso para el voladizo. Vamos ahora para la barra 2. En la barra 2 me dice que en 0 empieza en 234. 234, o sea, positivo. Yo alargo de acá hasta los positivos. Y aquí es 234,32, creo. Y listo. Y me dice que termina a los menos 125, 68. Menos 125, 68 hasta acá, por ejemplo. Porque es menor que 180. Menos 125,68 kilonewtons. Y como el diagrama de cortantes es así constante, en el diagrama, como la carga uniformemente distribuida es constante, en el diagrama de cortantes va a ser lineal. Listo. Aquí me faltó poner que este es el lado de los negativos, este es el lado de los positivos, este es el lado de los negativos. Por último, la barra inclinada, la barra 3, que tenemos solo una carga puntual que me genera cortante, por tanto es constante a lo largo de toda la barra, va a ser una línea recta. Y tenemos que vale menos 75, perdón. O sea, esto va a ser así, vale menos 75 en este punto. Y aquí igual. Menos 75.
y es una línea así, recta, constante. Esto es negativo. Ya está. Ahora el diagrama de esfuerzos normales, que tampoco es tan redundante, tan importante. ¿Qué nos genera esfuerzos normales? En la barra 1, ¿tenemos alguna fuerza que nos genere normales? O sea, que vaya en dirección del eje local 1. No. Por tanto, es 0. En la barra 2, ¿tenemos alguna fuerza que vaya en dirección del eje local 1 para tener normales? Tampoco. Por tanto, es 0. En la barra 3, sí tenemos, ¿no? La carga de 100 kilonewtons va en dirección del eje local 1. Y la convención de signos nos dice lo siguiente. A ver, lo voy a anotar con verdecito. La convención de signos nos dice que si sale de la barra es positivo y si entra a la barra es negativo. En este caso, la normal sale de la barra, va a ser positivo y vale 100,54. Y como es una carga puntual, va a ser constante a lo largo de toda la barra. Es positivo y entonces en el diagrama lo dibujo en el lado de los positivos. Solo en el diagrama de los cortantes, como ya saben, el lado negativo va en la parte de arriba de la barra. Después en lo demás, el lado positivo es el que va arriba. Todo esto es positivo y vale 100,54. Listo, esto es lo máximo que nos va a pedir el ingeniero. Quizás si está de buena solo le pide calcular las reacciones. Si está con ánimos normales le va a pedir diagrama de momento flector y si está enojado, todos los diagramas. Eso sería entonces, chicos, con eso terminamos este ejercicio. Ya tenemos el valor de las reacciones y diagramamos los esfuerzos internos. Y de esa manera les sugiero hacérselo. Si se dan cuenta, por explicarlo sí se siente un poco largo, pero una vez tienen el concepto claro y saben ya trabajar con las ecuaciones de momento y la convención de signos, esto es bastante rápido. No se complican tanto. Es más rápido que hacerlo al ojo, por así decirlo. Y van a terminar haciéndolo al ojo porque de tantos ejercicios que practican, van a darse cuenta que hay una relación entre los diagramas y se van a poder dar cuenta rápido cuánto vale y cómo va a ser su diagrama. Eso sería todo por hoy, chicos. Creo que su examen ya se los puso para el 24, ¿no? El ingeniero. Sí. Eso estaban comentando. Sí, ¿no? Ya. Como son pocas ayudantías las que estamos pasando por solo tener el horario del sábado, voy a planificar una maratónica, bueno, una semana donde vamos a dedicarnos a 3 ayudantías más. Más tarde les voy a estar hablando entonces, el viernes vamos a pasar una ayudantía, viernes 17, el sábado también, y el domingo 19, si podemos, hacemos otra ayudantía, pero más larga, con 2 ejercicios. Así en total tenemos 4 ejercicios más para ver. Y ustedes pueden estar más preparados para su examen, porque así como el ingeniero avanza rápido, no nos da para ver todo y prepararlo de mejor manera, ¿ya? Les voy a estar hablando entonces más tarde para coordinar horarios y pasar 4 clases más, ¿ya? Eso sería todo por hoy, chicos. Que tengan un bonito fin de semana. Nos vemos hasta la próxima.